te veo en clase. Hola, nuevamente con ustedes, su profesor de matemáticas del canal Te Veo en Clase. Y recuerda que Te Veo en Clase. En clase. Continuamos con el curso de razonamiento lógico matemático. Y en esta ocasión les voy a explicar 3 ejercicios de aptitud numérica. Y es por eso que yo les recomiendo siempre que la matemática y la comprensión lectora van muy de la mano. ¿Por qué? Hay que primero leer el ejercicio, entenderlo para saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con el primero. Gloria conoce el doble de ciudades que Alfonso y le ha gustado la cuarta parte de ellas. A Alfonso le agrada la mitad de ciudades que le gustan a Gloria. Esto es 2. Por lo tanto, Alfonso conoce A, 4 ciudades, B, 8 ciudades, C, 16 ciudades, D, 32 ciudades. Muchas personas cuando ven un ejercicio de estos inmediatamente entran en pánico porque todavía no saben qué hacer. Si hacer una suma, una resta, una multiplicación o una ecuación. Y es por eso que yo les digo, cuando ustedes vean un enunciado de estos, inmediatamente lo van a asociar con una ecuación. Hay que darle valores a cada uno de los datos desconocidos. Por ejemplo, todavía no sabemos cuántas ciudades conoce Gloria, todavía no sabemos cuántas ciudades conoce Alfonso. Por lo tanto, pues a Gloria le vamos a poner que conoce X ciudades. X ciudades. Ustedes pueden poner la variable que quieran. Y vamos a poner acá que Alfonso conoce Y ciudades. También ustedes pueden poner la variable que quieran. Es de saber que acá tenemos un valor, pero que por medio de un procedimiento lo vamos a encontrar. Entonces, dice acá el problema. Gloria conoce el doble de ciudades que Alfonso. Conoce el doble. Eso lo expliqué en el video pasado. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que el doble, Gloria conoce el doble de ciudades que Alfonso, o sea Y, o sea el doble de Y. De aquí en adelante vamos a poner que Gloria conoce 2Y y que Alfonso sigue con Y ciudades. Continuamos leyendo el problema. Dice, y le ha gustado la cuarta parte de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le ha gustado la cuarta parte, o sea, un cuarto ¿de qué? De las ciudades que tiene, o sea, de 2Y, o sea, un cuarto de 2Y. Seguimos leyendo el problema. Dice, a Alfonso le agrada la mitad de ciudades que le gustan a Gloria. ¿Cuáles son las ciudades que le gustan a Gloria? Esta. Quiere decir que Alfonso lo vamos a representar como la mitad, o sea, vamos a decirlo por acá, 1/2 de todo lo que está acá, 1/4 de 2Y, 1/4 de 2Y. Y me dicen que esto es igual a 2. Y después dicen, por lo tanto, Alfonso conoce. Veamos que acá tenemos una ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resolverla. Vamos a resolver la ecuación. Vean que es muy fácil. Y siempre en nuestro canal de Te Veo en Clase hay las explicaciones. Por eso siempre vamos paso a paso. También tenemos la explicación de ecuaciones simples y de sistemas de ecuaciones, que la vamos a necesitar para todo el curso de razonamiento lógico matemático. Entonces vamos a destruir este paréntesis, que nos va a quedar 1/2 por, recordemos que acá tenemos una multiplicación de fracciones, yo le puedo poner acá a 2Y, le puedo poner un 1, y la multiplicación de fracciones me dice que multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 2Y nos da 2Y, y 4 por 1 me da 4. Esto es igual a 2. Veamos, 1/2 está acá, hice la operación del paréntesis y me quedó 2Y dividido 4.
Luego continuamos resolviendo la ecuación. Acá tenemos otra multiplicación de fracciones. Y multiplicación de fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 2y, lo voy a hacer por acá a un ladito. 1 por 2y me quedaría 2y. Y acá 2 por 4 me queda 8. Signo igual. Y acá pongo el número 2. Sigo despejando nuestra ecuación, que nos va a quedar y es igual a tanto, o sea, lo que conoce Alfonso. Este 8 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, por lo tanto nos va a quedar 2y es igual a 8 por 2. 2y es igual, 8 por 2 nos da 16. Donde y es igual, el 2 que está multiplicando a la y pasa al otro lado a dividir y va a quedar así, 16 dividido 2, donde y es igual a 8. ¿Sí ven qué fácil? Entonces, ¿y quién es? Y es Alfonso. Eso quiere decir que Alfonso conoce 8 ciudades. Entonces, la A no es, pero la B sí es. Alfonso conoce 8 ciudades. Vamos con el segundo ejemplo, que dice, el triplo de la suma de dos números es 63 y el número mayor es 6 veces el número menor. Entonces, el número mayor es A 9, B 18, C 27, D 42. Recordemos que en el video pasado yo les expliqué sobre unas palabras claves fundamentales a la hora de resolver un problema matemático. Por ejemplo, que la palabra de significa multiplicación y que la palabra es también es el signo igual. Entonces vamos con vamos a tener muy claro esas dos palabras. Pero me están diciendo que tenemos un número mayor y que también tenemos un número menor. Entonces, pero no nos están diciendo cuáles son esos números. Entonces, al número mayor, yo lo voy a representar con la variable x. Y al número menor, lo vamos a representar con la variable y. Ustedes pueden poner la variable que quieran. Pero por acá me dice, el número mayor es 6 veces el menor. Ah, bueno, el número mayor es 6 veces el número menor. O sea que me va a quedar 6 que multiplica y. Y acá me sigue quedando y. Entonces al número mayor lo vamos a seguir llamando 6y y al número menor lo vamos a llamar y. Ahora ya podemos plantear nuestro ejercicio que dice el triplo, o sea el 3, de la suma, multiplicación, la palabra de multiplicación, abro paréntesis, de la suma de dos números, un número mayor y un número menor. ¿El número mayor cuál sería? 6y, lo pongo acá, 6y, más, porque me están hablando de suma, el número menor es ¿cuál? Y que me están diciendo que todo eso suma 63. O sea, la palabra es la palabra igual, 63. ¿Listo? Vamos a destruir nuestro paréntesis y luego vamos a despejar la variable y. Entonces nos va a quedar 3 que multiplica 6y más y, son semejantes, o sea que los puedo sumar. 6y más y me quedaría como 7y, signo igual y 63. Después aplico propiedad distributiva, vamos a multiplicar el 3 por todo lo que está dentro del paréntesis y nos queda 3 por 7y nos da 21y. Es igual a 63. El 21 que está multiplicando a la y pasa al otro lado a dividir, donde y es igual a 63 dividido 21.
donde y es igual 63 dividido 21 nos da 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el número menor es igual a 3. Pero ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando el número mayor es. Bueno, como ya sabemos cuál es el número menor, que es igual a 3, entonces solamente lo que tenemos que multiplicar es 6 por 3, o sea, por y, que 6 por 3 nos da 18. Eso quiere decir que la respuesta correcta sería la B. ¿Sí ven? Qué fácil. Vamos con el tercer ejemplo, que dice: los balones de fútbol y de baloncesto de una escuela deportiva suman 40 en total. Se sabe que hay 2 balones de baloncesto por cada 3 balones de fútbol. La pregunta es, ¿cuántos hay de cada uno? ¿Cuántos balones de fútbol y cuántos balones de baloncesto? Todavía no sabemos cuántos hay de cada uno. Lo que sí sabemos es que si sumamos todos los balones son 40. ¿Qué es lo que vamos a necesitar acá? Vamos a necesitar de sistemas de ecuaciones de 2×2 y razones y proporciones. Y esos temas también los explico en videos del canal Te Veo en Clase. Por lo tanto, entonces, me están diciendo que tenemos balones de fútbol, balones de baloncesto. Entonces, a fútbol lo voy a llamar, le voy a poner la variable F, y a baloncesto le voy a poner la variable B. Ustedes le pueden poner la que quieran, X, Y, Z, en este caso pues F, porque me queda más fácil con fútbol, y B porque me queda más fácil con baloncesto. ¿Qué me está diciendo el problema? Que tanto los balones F como los balones B, si los sumamos, nos da 40. Eso quiere decir que F más B es igual a 40. Pero todavía tenemos muchos datos. ¿Qué es lo que nos dicen los otros datos? ¿Qué dice? Se sabe que hay 2 balones de baloncesto por cada 3 balones de fútbol. O sea, que tenemos baloncesto, balones de fútbol, por cada 2 de baloncesto, tenemos 3 balones de fútbol. Acá tenemos una razón y proporción, el cual pues necesitamos resolverla. Pues en X, muy fácil, como se lo explico en videos pasados, que B por 3 nos da 3B. Y que esto es igual, el signo igual, F por 2 me da 2F. Listo, como necesitamos llegar a un sistema de ecuación de 2×2, un sistema de ecuación de 2×2 tiene 2 ecuaciones, por lo tanto, pues necesitamos llevar estos términos a otra ecuación, por lo tanto, pues tenemos que igualarlo a 0. ¿Cómo lo igualamos a 0? Nos va a quedar menos todo esto que está positivo, pasa al otro lado negativo, y me va a quedar menos 2F, está positivo, entonces más 3B, es igual a 0. Entonces, ya tenemos las dos ecuaciones, que sería ecuación número 1, F más B es igual a 40. Ecuación número 2 nos va a quedar 2F más 3B es igual a 0. Y acá ya tenemos nuestro sistema de ecuación, ahora lo que nos falta es resolverla. Entonces acá tenemos un sistema de ecuación de 2×2. Acá también en nuestro canal de Te Veo en Clase también hemos explicado cada uno de los métodos para resolver un sistema de ecuación de 2×2. Los invito a que revisen el canal, miren cada uno de los temas que hemos explicado para que se apoyen de todo el curso de razonamiento lógico matemático. Por lo tanto, pues tenemos ecuación número 1, ecuación número 2. Y lo vamos a resolver por el método de sustitución. ¿Qué nos dice el método de sustitución? Vamos a tomar una de las 2 ecuaciones y solamente pues vamos a despejar una de esas variables. En este caso pues voy a despejar en la ecuación número 1, voy a despejar la B. Entonces, ecuación número 1, que es F más B es igual a 40. Como voy a despejar la B, entonces B es igual a 40 y la F que está sumando
está con el signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Y me queda menos f. Ahora ya tenemos acá despejada esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde esté la b en la ecuación número 2, donde esté la b, lo vamos a reemplazar por 40 menos f. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? Que b es igual a 40 menos f. Entonces, menos 2, tomo la ecuación, f, más 3, la b. En vez de la b, voy a escribir 40 menos f. Lo pongo acá. 40 menos f. Y que esto es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Listo? Vamos a resolver. Entonces vamos a destruir el paréntesis. Recuerden que en matemática todo tiene un orden. Donde veamos los paréntesis, inmediatamente los destruimos. Acá aplicamos propiedad distributiva. ¿Por qué? El 3 va a multiplicar al 40 y el 3 va a multiplicar a menos f. Entonces nos va a quedar menos 2f y acá más por más nos da más. 3 por 40 nos da 120. Acá más por menos nos da menos y 3 por f nos da 3f. Y que esto es igual a 0. Continuamos. Términos semejantes. Veamos que el menos 2f es semejante con menos 3f. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Entonces menos 2f menos 3f se suman porque son negativos y quedan con el mismo signo. ¿Por qué? Vamos a llevar esto a la realidad. Si usted debe 2, los debe, pero después llega y se mete en otra deuda de 3. Usted queda debiendo, ¿cierto? Suma las deudas. 2 más 3 me da 5 y como los debe, queda con el signo negativo. Entonces me va a quedar menos 5f. ¿Sí ven qué fácil? Porque muchas personas tienen inconvenientes con estas sumas. Luego más 120 igual a 0. Menos 5f. Siempre aconsejo, los que tienen variable los dejo en el miembro izquierdo y los que no tienen variable los dejo en el miembro derecho. Entonces menos 5f, este que no tiene variable pasa al otro lado y siempre que pasa al otro lado con signo contrario. Entonces está positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Entonces me queda menos 120. Después, este menos 5 que está multiplicando a la f pasa al otro lado a dividir, pero se lleva a su signo, porque como está multiplicando todo completico, el menos 5 está multiplicando a la f, entonces tal cual pasa, pero a dividir. Entonces nos va a quedar f es igual a menos 120 dividido menos 5. Entonces acá tenemos una división y vamos a aplicar lo que es la ley de los signos. Menos por menos nos da más. Y 120 dividido 5 nos da 10. Te veo en clase. Hola, nuevamente con ustedes, su profesor de matemáticas del canal Te Veo en Clase. Y recuerda que Te Veo en Clase. En clase.